Bienvenidos, mi nombre es Lucia Castro y les estaré hablando sobre la Santa Inquisición. La Santa Inquisición. En el siglo XI, en el Sacro Imperio Romano, cuando Constantino se convirtió al cristianismo, esta creencia se convirtió en la única fe legal y la única creencia posible. El cristianismo latino y europeo simbolizaba la promesa de la salvación después de la muerte. Tanto el clero como los ciudadanos vivían con temor de Dios. Aun así el cristianismo era ley, habían personas que estaban en contra del cristianismo o de sus costumbres. A estas personas la Iglesia los denominó herejes. Habían distintos grupos de herejes con ideas distintas, como los valdenses y los cátaros, quienes fueron fortaleciendo su movimiento, haciendo que los papas Inocencio III y su sucesor Gregorio IX tomaran cartas en el asunto, y aquí es cuando empieza a formarse la Santa Inquisición. La Santa Inquisición nace como un método para juzgar y castigar a los herejes, haciendo que las creencias religiosas fueran más homogéneas. La Inquisición se practicó en Europa, especialmente en Alemania, Suiza, España, Francia e Inglaterra. Una idea errónea que se tiene de los inquisidores es que estos asesinaban a cualquiera que fuera señalado como hereje, pero la realidad era mucho peor o mejor dependiendo del punto de vista. Los inquisidores torturaban a los herejes para que estos confesaran su herejía y si se arrepentían, luego eran encarcelados y despojados de sus bienes, para luego ser liberados y humillados con trajes distintivos y trabajo social. El grupo de inquisidores más famosos fueron los dominicanos, una orden fundada por Santo Domingo. Fueron nombrados inquisidores por Gregorio IX con la idea de sustituir a los inquisidores que abusaban de su poder. Con esto se inició una práctica llamada Período de Gracia, que era un momento de oración y confesión en la que el hereje admitía sus pecados y se retractaba. Este periodo duraba semanas y al acabar se llevaba a la hoguera a los sospechosos herejes que no habían confesado, mientras que los que confesaban solo eran arrestados y despojados de sus bienes. Los herejes que luego de habérseles dado la oportunidad de vivir y decidían volver a practicar la herejía, sí eran echados a la hoguera y quemados vivos. Según investigaciones, fueron más los herejes torturados que los asesinados. Con el pasar de los siglos y la toma de posesión de nuevos papas, los actos inquisidores se fueron reduciendo y la Iglesia fue flexibilizando su pensar. Aparte de la tortura o la muerte, añadieron como nueva opción el exilio. Las últimas víctimas fueron los judíos, quienes para evitar la muerte pasaron por una forzosa conversión al cristianismo. A estos grupos se les llamó nuevos cristianos, en los que la Iglesia no confiaba, pues algunos aún predicaban sus creencias básicas en secreto. Aún así, la Iglesia no sometió a los sospechosos de inmediato, sino que les dio la oportunidad de abandonar el territorio con todas sus penitencias, a lo que se presume más de la mitad accedió. A los nuevos cristianos, también llamados conversos, se les brindó participar en un periodo de gracia, donde estos se retractaban de sus creencias. Muchos asistieron, aún así ya no practicaban las costumbres judías, pues tenían miedo de ser considerados sospechosos. Un movimiento que se puso del lado de los judíos fue el protestantismo, iniciado por Martín Lutero en el siglo XVI. Esto marcó el inicio del fin de la Inquisición, haciendo que la Iglesia se dividiera y que un lado empezara a juzgar las acciones radicales del otro. Ya para los siglos XVIII y XIX, la Inquisición se había debilitado, siendo completamente abolida por Napoleón Bonaparte en el 1808. La Inquisición causó un retraso a los avances científicos, la literatura y la economía. Sin duda, un hecho desastroso que esperemos no se vuelva a repetir. Created using Powtoon.